Did you know that 9 out of 10 kids play video games? I won! Radical! I won! We're pro gamer move! We're pro gamer move! We're pro gamer move! We're pro gamer move! But did you also know that video games cause violence? No! What the heck, Stanley? It's time to play. For real. No! Stop your children from playing video games today. Now that's a pro gamer move. Before it's too late. Videojuegos, uno de los mejores medios de entretenimiento en los que puedes dispararle a la gente en la cabeza o dispararles en el brazo o en su propia arma o sencillamente lanzarles tu arma al arma de tus enemigos, mejor dicho, 10 sobre 10 armas. Bueno, yo no sé ustedes, pero siento que hoy en día hay muchos juegos de disparos y, o sea, eso está bien. Así como se los dije, suena que no me gustan los shooters. No, al contrario, yo soy uno de los primeros que disfruta que me dejen un arma, balas, enemigos y bueno, a tomarse dijo. Pero hay un elemento que los elementos utilizaban en el pasado para no tener como tal una moralidad tan justificada dentro de los gráficos. Y pues no tanto era utilizado intencionalmente, sino indirectamente y eran los bajos gráficos. Con bajos gráficos tú coges 12 píxeles y bueno, dices que es un arma. Coges otros 24 píxeles y dices que es un alien que ni Jesús sabe. Y pues eso como tal está bien, ya que le permite a los jugadores tener creatividad y ¡fua! Me imagino la alien así, así o sí. Pues bueno, para las compañías en esos momentos no era mucho problema como tal, entonces con la propia creatividad de los jugadores no se requería mucha exigencia ni mejoras de como tal los propios videojuegos. Pero los gráficos evolucionaron y los juegos también con el paso de cada uno de ellos se volvieron más realistas y con cada juego de aliens y robots y nazis se iban acabando los males ideales o némesis. Y para terminarle de completar, se estaban haciendo cada vez gráficos más realistas, elemento que hacía que se quisieran armas y enemigos que se sintieran igual a como se sentían en el principio. No tanto que la creatividad fuera la que hiciera los enemigos, sino que fueran los propios enemigos los que se hicieran ellos mismos. O sea, que fueran enemigos reales, que se sintieran vivos. Y bueno, esto llevó a las compañías a tomar el camino simple, recrear elementos reales. El problema de la modernidad en los videojuegos. El mayor problema con los shooters históricos no es tanto el "oh, no es preciso históricamente, eso no pasó así. Derrame cerebral". No, 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 no. Sino es el hecho de que a veces tienen que inventarse una historia. Bueno, ni siquiera eso porque no vas a coger así una campaña y así que el jugador vaya a lugar, a ver lugar y bueno, hay una historia toda rígida, cuadriculada. No, 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 no. Sino es que siento que el verdadero problema con los videojuegos de guerra de hoy en día es que no presentan la guerra como lo que en verdad es. Entonces, al principio de los tiempos, la guerra tenía un objetivo, adueñarse de los recursos de los otros. Entonces, con el paso del tiempo, las guerras cambiaban militar y estratégicamente, pero el objetivo nunca cambió, siempre fue el mismo. Y pues entonces, con el mismo objetivo, pero con diferentes recursos muy mejorados, entonces las guerras se volvieron más grandes, sangrientas, devastadoras, hasta llegar al punto en el que con solo un botón se puede destruir todo y obtener nada. O sea, hoy en día estamos en el punto en el que la guerra solamente es un chiste, ya ni siquiera es para obtener los recursos del otro bando,
Ya las amenazas de guerra entre las potencias más grandes son un chiste para nosotros, no para ellas. Y sí, existen muchos juegos que hablan acerca de, pues, de lo que ocurriría después de esto, pero ninguno de estos lo muestra como de verdad ocurriría. O sea, sí, tal vez puedes regalarle agua, comida a un vagabundo, pero eso no quitará que tú hayas lanzado un Little Boy a su casa y aún así este lo acepte y te quite puntos de karma. Y pues no es solo Fallout quien nos engaña, y no solamente de esa manera. O sea, tú estando en el yermo no te vas a encontrar una radio. No todas las personas con las que te encuentres van a ser pacifistas. Muy probablemente ni te encuentres personas, ni mutaciones. Bueno, mutaciones tal vez. Miremos Chernobyl cómo está. Pero como tal, el verdadero problema son los videojuegos que la idealizan. La llevan hasta el tal punto de que te la venden como un trozo de oro, en vez del trozo de popo que es. Y pues bueno, como les decía, no es solo Fallout quien nos engaña, sino también Hell Let Loose, Squad, Battlefield, Spec Ops, Rainbow Six, Brothers in Arms, CSGO, Medal of Honor, etc. Cada uno de estos, aunque pues con alguna excepción entre estas sagas, no nos muestra la verdadera moralidad de la guerra, sino ni sus efectos en el mundo. O sea, como tal lo que muestran es sencillamente esa pequeña fracción, ese pequeño momento en el que sientes la adrenalina de tener un arma, tener enemigos al frente y tener vías infinitas. Básicamente es eso lo único que muestran. Y pues sí, yo entiendo que son simulaciones, que no está hecho para dar mensajes morales, transmitir cosas a la gente, o sea, pero si van a ser simulaciones realistas, yo en lo personal quiero efectos en su mundo realistas. O sea, no tanto efectos de gráficos, físicas, no, no. O sea, entre la propia gente del mundo. Quiero ver los traumas, quiero ver que no estoy tratando con un robot, sino con una persona detrás de la pantalla. Como tal, a lo que me refiero con esto es, voy a tomar el ejemplo de un videojuego, no me acuerdo el nombre. Es un juego que trata acerca de una misión, no recuerdo si es en Irak o en Irán, o es en uno de esos países. Entonces, como tal, esta misión fue dirigida por Estados Unidos y literalmente la misión era una masacre. Era propuesta como una masacre, bueno, no fue propuesta como una masacre, fue propuesta como un ataque a terroristas. No se tenía planeado que fuera una masacre, acabó siendo una masacre muy grande o sea, por parte del gobierno de Estados Unidos, que se supone que iba a ayudar. Y, o sea, está bien, hay videojuegos que como tal no reconstruyen eventos o lo hacen mal, pero, o sea, el problema con este videojuego es que cogió el momento histórico y en vez de vol- bueno, simularlo como el evento histórico que pasó, sencillamente hacerlo random. O sea, las personas que murieron ahí no tienen nombre, las personas que quedaron devastadas no tienen nombre, los generales que dieron la guerra no tienen nombre. Bueno, los soldados no tienen la culpa. Bueno, la tienen por disparar, pero solamente siguen órdenes, así que tienen la culpa, pero no les puedo echar todo el jarrón de agua fría. Y pues como tal a lo que me refiero con esto es, si van a recrear un momento histórico, háganlo bien. O por favor no lo hagan. Eh, o sea, como tal, es más las personas que murieron, que resultaron dañadas, que resultaron heridas, los niños masacrados, hubieron niños masacrados en ese ataque, etcétera. Y pues, como tal, en conclusión, los que están haciendo videojuegos lo hacen bien, lo hacen excelente. No todos. Hay unos que están dormidos sobre los laureles, otros que están destacando, pero como tal, lo único que hace falta dentro del mercado de los shooters, desde mi punto de opinión, es que implementen este pequeño grado de realidad, ya estando así tan ridículamente cerca. Ya los gráficos los superamos, ya están por ahí en la nube, los gráficos ahí de computadora.
pero es más la versión, no es solamente meterle la versión dulcificadora a los shooters, sino también la cruda y triste realidad, vivida por aquellos que participaron en esta, los muertos, los heridos, aquellos que quedaron solos y destrozados. Siento también que es importante que la gente conozca esta cara de la guerra, la única y verdadera, para que así no los coges prevenidos, pues cuando ésta llegue a su casa. Ojalá Dios no quiera, ya sea en forma de desastre o de recluta.